Y precisamente información que tiene que ver con política, porque tenemos que hablar acerca del balotaje, las segundas vueltas que se han realizado en diferentes departamentos, La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando. Nos acompaña esta mañana el licenciado Rolando Tellería, él es analista político, docente universitario y politólogo, para poder hablar acerca de este fenómeno. ¿Qué es lo que pasó con el movimiento al socialismo que perdió en todas las gobernaciones en las segundas vueltas? Licenciado. Bien, gracias por la invitación. Primero señalar de que en términos de los objetivos políticos que se trazaron, la derrota ha sido catastrófica. El MAS quería ganar de 9 gobernaciones, quería ganar en 7, es decir, incrementar una más de la que tuvo el 2015. El 2015 tuvo 6 gobernaciones de 9, ¿verdad? En estas otras elecciones subnacionales, la derrota es catastrófica. Pierde en 6, sumados estas 4 gobernaciones del balotaje, y solo se queda con 3. La diferencia es diametralmente opuesta. Ahora bien, esto sin duda se debe a varios factores. Entre ellos, entiendo, es una escisión, una fractura al interior del movimiento al socialismo, provocada precisamente por las decisiones a dedo, y no así decisiones orgánicas o decisiones que vengan de las bases, ¿no es cierto? Entiendo que en la designación de estos candidatos, el jefe de campaña, en este caso el sempiterno caudillo, ha sido el responsable, es decir, han sido sus candidatos. En ese sentido, entonces, la derrota, más que al interior del movimiento al socialismo, es una derrota de Evo Morales, ¿verdad? Ahora, claro, no podemos perder de vista que el MAS sigue siendo la primera fuerza política del país. Si hablamos en términos más generales, el MAS ha ganado de 336 alcaldías, ha ganado en 240, ¿no? Si hablamos electoralmente del mapa municipal, ese mapa sin duda es azul. Pero cuando hablamos de gobernaciones, la situación cambia radicalmente. Claro. En el mapa vamos a tener 7 gobernaciones con fuerzas opositoras y solo en 3, Cochabamba, Oruro y Potosí, en favor del movimiento al socialismo. El panorama es así. Entiendo que en las elecciones subnacionales el MAS pierde cohesión. Sin embargo, en elecciones nacionales el MAS vuelve a esa cohesión importante que obviamente contribuye a que siga siendo la primera fuerza política en el país con mucha hegemonía, aunque estos resultados obviamente han marcado una disminución, yo diría abrupta, en términos de hegemonía. Bueno, hablábamos de que los factores son muchos, los factores por los cuales el movimiento al socialismo ahora tiene 3 gobernaciones de las 9 de nuestro país. Uno de los factores principales es el dedazo que denunciaron en muchos departamentos, pero son otros factores que se suman, que se debilitaban a medida de que iban pasando los meses con el movimiento al socialismo. Esto ha afectado en la decisión de la gente, en el voto incluso duro de muchos departamentos que no han elegido una gobernación del movimiento al socialismo, porque quienes tienen ahora gobernaciones con el MAS son Cochabamba, Oruro y Potosí. No es el caso de La Paz, Chuquisaca, Tarija, Pando, Santa Cruz y Beni. Así es, entre esos otros factores también debemos mencionar que en las ciudades capitales existe un marcado antimasismo. Entonces, estos otros candidatos de fuerzas opositoras han captado también el voto antimasista. Entonces, ese es un factor que contribuye también a estos resultados, así como también internamente, como habíamos mencionado, el dedazo, las imposiciones, ¿no es cierto? O sea, hubo una división en el movimiento al socialismo. Vamos a decirlo así, relativa. Es una división relativa porque en algunas regiones del país muestra mucha cohesión, por ejemplo, en el trópico de Cochabamba. Claro. Y eso no sucede, por ejemplo, en los Yungas de La Paz, si hablamos del mismo segmento, ¿no? Estamos hablando de productores cocaleros. Entonces parece que al interior del movimiento al socialismo se habría producido una fractura, y una fractura territorial,
¿no es cierto? En este momento el sector más fuerte, yo diría la vanguardia, otros dicen su fuerza pretoriana, son el movimiento cocalero, está muy cohesionado en torno al MAS y en torno, obviamente, a Evo Morales. Sin embargo, esto no sucede con los cocaleros, los productores cocaleros de La Paz, en este caso del Yungas. Ahí sí, de los Yungas, ahí sí se observa una clarísima fractura al interior del movimiento socialista. Licenciado, ¿y es una fractura de 3 o de 2? Es decir, hay gente que es militante del movimiento al socialismo sin importar cuál fuese el líder político, o hay algunas personas que apoyan a Luis Arce Catacora, otras personas que apoyan a Evo Morales. ¿Es una fractura simplemente del movimiento al socialismo y Evo Morales o es una fractura de 3? Bien, quiero mencionar de que Evo Morales, a partir de estos resultados, dejaría de tener esa gravitación y esa importancia de primer orden que tenía al interior del movimiento al socialismo. Había un mito antes, se mencionaba así: Evo Morales es el MAS es Evo Morales. Esto parece que se hubiera trascendido y las bases al interior del movimiento al socialismo han tomado conciencia a partir de estos resultados y a partir de las decisiones también de que pueden prescindir perfectamente de su caudillo. En ese sentido, entonces, Evo Morales dejaría de ser el protagonista central y ese partido estuviera ganando institucionalidad. Y cuando se gana institucionalidad, obviamente los partidos se fortalecen, porque cuando las decisiones son solamente la del caudillo, se impide, por ejemplo, renovación de liderazgos, se impide la irrupción de nuevos candidatos, de nuevos líderes, porque estos hacen sombra, claro, ¿no es cierto?, al titular, y en ese sentido pues son sistemáticamente fustigados y eliminados de la carrera política. Y esto, obviamente, la institucionalidad contribuye a fortalecer más el partido. Pero este dato es importante como resumen, ¿no? El movimiento al socialismo habría trascendido ya la figura de Evo Morales, quien ya no va a tener ese protagonismo de primer nivel y además esa importancia significativa en todas las decisiones. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Si bien los resultados no se han conocido aún al 100%, ya va algo más del 90%, eso quiere decir que son resultados prácticamente irreversibles. Ya se conocen entonces quiénes serían los ganadores de las diferentes gobernaciones en la segunda vuelta de La Paz, Chuquisaca, Tarija, Pando, y bueno, ahora las gobernaciones ya tienen sus líderes políticos. Licenciado, gracias por haber estado con nosotros esta mañana y poder ayudarnos a comprender un poco cómo ha sido este proceso electoral. Al contrario, yo soy el agradecido y cuando gusten pues van a contar conmigo acá en este set. Para mí es un placer. Muchísimas gracias, licenciado. Continuamos, tenemos más en su mañanero.